Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega, hermano, más prieto que Arbellangulo Rivas. Pero bueno, aquí venimos como todos los fines de semana, trayéndoles las historias reales, como son, de todos esos personajes, los próceres y todos esos eventos de la historia de Venezuela en el idioma callejero, como que tienes esos próceres de ahí, porque ellos eran como tú y como yo. Háblales ahí, maná. Así es, así es, así es. Recuerden que este es El Corito Histórico, el podcast incancelable, el podcast de la gente seria que además de eso te enseña y si te descuidas también te preña, pero consensuadamente, bella dama, solo si tú quieres. Porque como aquí el vallenato, no... ¡Consentimiento! ¡Háblales! Sabes que, bueno, hoy traemos un episodio, como dije hace un rato, venimos a punte pollo frito, baloncesto y refresco de uva el día de hoy. Pero antes de empezar con este episodio, tengo un saludito por ahí que mandar, un saludito muy especial para un pana, una familia realmente, que nos escucha siempre. El podcast de la familia. Sí, claro, el podcast de la familia venezolana. Y ahí está el pana Luis Castillo con su esposa Gerald, que están esperando, mira, un bebé en este momento, un futuro corista histórico. Coño, bien. Que viene allí. Entonces, bueno, un saludito para ellos. Recordemos además que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos, primero que nada, en el canal de Daniela Farías en YouTube. Ahí nos pueden escuchar y vacilar. Y también estamos en las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, como El Corito Histórico. En todos esos sitios, en Google Podcast, nos pueden escuchar y vacilar. Y si no, pueden irse a nuestra página web www.elcoritohistórico.com, la página que hace nuestro querido amigo Manuel Durán, allá en Santiago, que de ahí no se pueden descargar los episodios rápidamente. En caso de que tengan un internet muy inestable, simplemente se descargan el episodio, lo tienen ahí y lo escuchan sin conexión y sin inconvenientes. Pero ahora sí, dale tú, Dorian Márquez, brindemos con refresco de uva y pollo frito. Sí, exactamente. Hoy, el episodio de hoy, ¿de qué trata? Bueno, esto por ahí nos lo han mencionado en los comentarios. Y como estamos en la fecha más o menos, entonces vamos a hablar sobre este evento que en la historia, incluso en la escuela, en la primaria, nos los muestran como un movimiento preindependentista, como estos movimientos que anteceden a estas ganas de este país de cortar este dominio desde España, y es la rebelión de los negros de Coro, la rebelión de José Leonardo Chirinos. Correcto, porque esto es un hecho que ocurrió, digamos, es uno de esos hechos previos a la declaración de independencia. O sea, igual que lo que fue las expediciones de Miranda o la comprensión de Guardia de España, esto ocurrió antes de esos dos. Ocurrió cuando nosotros ya éramos capitanes general y aún no éramos república. Pero este hecho tiene cosas curiosas, como que, por ejemplo, a diferencia de los siguientes, estos son hechos que no protagonizan blancos de ningún tipo, ni mantuanos, ni criollos, ni canarios siquiera. Además, esto no es protagonizado por caraqueños ni por orientales. No, esto es en un sitio olvidado en nuestro país como es la Serranía de Coro, en el actual estado Falcón. Es una cosa que empezó siendo más una protesta contra impuestos que se terminó transformando en algo más. Una cosa que terminó como podía terminar, y ya vamos a contarles por qué era. Sí, arrecia ahí. Exactamente. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué ha sido relevante? Porque, bueno, es lo que comentaba hace un rato de cómo nos los muestran, como un movimiento
de estos que persigue quizás una búsqueda independentista o el establecimiento de un sistema diferente, un cambio de sistema. Entonces, por eso es interesante revisarlo. Vamos a ver si esto es así. Y también es interesante el hecho de que esté protagonizado por esclavos negros. Entonces, vamos a ver más o menos cómo es que esta es la situación, digamos, en principio, de la esclavitud en este momento, o para aquellos tiempos, en esta parte del mundo. Porque tenemos que a principios del siglo XVI más o menos se empieza a importar esclavos negros hacia América. Entonces, bueno, y ahí empiezan como fuerza de trabajo, digamos, es algo, incluso esta importación de esclavos se detiene en un momento, luego se reactiva porque hay estas denuncias de parte de los misioneros, de los curas que están por ahí, como Bartolomé de las Casas, que hablaba de los maltratos y de que se estaba esclavizando a los pueblos aborígenes. Entonces era como que, hermano, dejen en paz a estos indios, mira, estos indios tienen alma, yo los estoy haciendo creer en Dios, traigan negros. Exacto, el que ahora decía, mira, los indios tienen alma, los negros no, trae negros, que los negros no tienen alma y trabajan mejor. Exacto. Una visión bien hija de puta, pero al parecer tenía como un fundamento ideológico de ese entonces no había derechos humanos. Exactamente, entonces así empieza de nuevo para el año 1517. Se envían 4.000 negros hacia América, hacia la isla, la Española principalmente, que estaba ahí el principal asentamiento, y en Cuba. Y bueno, cuando se empieza la conquista de esta parte del territorio, digamos de Venezuela, los conquistadores blancos traían también, ahí venían ellos con sus esclavos negros, pues. Entonces, así se está manejando el tema de la esclavitud. Ya más adelante, ya para los años en los que, digamos, contemporáneos con la rebelión de José Leonardo Chirinos, tenemos que en Coro específicamente hay alrededor de 3.200 esclavos. Oye, eran bastantes, o sea, para la población que era Coro, que nunca fue una cosa muy poblada como toda Venezuela, que siempre fue, digamos, un pedazo de tierra olvidado respecto a los otros territorios, sobre todo los virreinatos. Era una población alta de esclavos, por razón de que en Coro había muchos ingenios azucareros. Entonces allí se necesitaba esa mano de obra, porque la industria del azúcar siempre ha sido, o incluso hasta hoy, con toda la tecnificación, es una cosa que requiere mucha mano de obra y unos procesos que son, bueno, al ser necesario en ese entonces la esclavitud. Por eso es que se explican muchas cosas de la cantidad de esclavos allí. Ahora, una situación interesante que me parece curiosa con este tema de la dinámica de la esclavitud es que, por ejemplo, los blancos tenían estas grandes extensiones de tierra y ellos cultivaban, era un pedazo, o sea, lo que era de ellos, realmente ellos no cultivaban todo eso. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Bueno, habían esclavos negros, se empezó a dejar que los esclavos negros tuvieran sus propios conucos, sus propios sembradíos ahí, en esa área que, bueno, técnicamente pertenecía al blanco, pero estos tipos entonces trabajaban una tierra allí por su cuenta. Y era una cosa ganar para el hacendado, porque el hacendado podía decir, bueno, si él tiene su comida, no tengo que darle comida. Y además podía cobrarle como peaje, o sea, mira, dame algo ahí, yo estoy con mis fichas de hacienda para que pague. O sea, era un gran ganar para el esclavista, que como podemos ver, era tremendo hijo de perra, porque, coño, alimenta a tu negro, ¿vale? Ah, no, le da tierra, sí, y que él resuelva. Vale. Ya tú no lo tienes esclavizado, tienes unos papeles que dicen que ese ser humano te pertenece. Coño, era una comidita. Pero bueno, en efecto, esto evitaba que le tuvieras que dar comida a tu esclavo. Y bueno, lo único que velabas por él era en la parte de las medicinas. Porque bueno, obviamente no me conviene que se me enferme porque alguien me tiene que trabajar la tierra. A los únicos que le daban comida o a los que le garantizaban la comida eran a los esclavos de casa, como Brunhilda. Ah, sí. Porque recuerdo una diferencia importante, que habían tipos de esclavos, o sea, una cosa era el esclavo que estaba ahí dándole coñazos con un machete, cortando caña, y otra cosa era el esclavo de casa. O sea, el esclavo que todo el día cortando machete y cortando caña con el machete, haciendo vaina, o ardiendo ganado, ese no lo deja entrar a la casa porque, ay, qué horror, ese negro maloliente ahí, no. El esclavo de casa era simplemente el esclavo que te arreglaba la cama, que te cocinaba. Pues eran esclavas o bueno, algún mayordomo tipo Stephen, el de Django Unchained. Exacto. Pero
Fíjate que con el tema de que ellos de alguna manera manejaban un pedazo de tierra propio, entre comillas, que labraban para su beneficio, esta dinámica también trajo resultados ahí que pues, oye, pero esto pasó. Y está el caso, por ejemplo, de un esclavo en Coro, de nombre Juan Nicolás, que pertenecía al presbítero Francisco de la Colina. Y tú sabes que este tipo, bueno, con el tema de que labraba su propia tierra y se hacía sus realitos por aquí para él, este carajo al morir deja como herencia a sus viudas e hijos 90 reses, 4 toros, 4 novillos. O sea, dejó un montón de vainas. Bueno, pero tú no eres un esclavo, hermano. Carajo, ese esclavo tenía más bienes que yo. Que yo que soy libre. ¿Ah? Digo yo que soy libre ahora viendo el caso aquí de Juan Nicolás. Coño, Juan Nicolás era como decían a Bellancolo y Gustavo Ferdinand. Ese carajo era libre pero preso. Sí, de verdad. Entonces, bueno, hay casos como este. También está el caso, Javier, de los negros libres. Había negros libres. Ah, claro, es correcto. En esa zona hay muchos negros libres porque no era solamente que sí pasaba. Que un día un amo simplemente dejaba libre al esclavo comprando su libertad. Sino que también ocurría ese fenómeno de las cimarroneras en toda esa zona. O sea, no solamente ocurría en Barlovento. O sea, hubo cimarroneras en toda la costa del Caribe. O sea, donde los negros se iban escapados, se iban de esa vaina. Y entonces, bueno, se iban a vivir en un sitio con otros esclavos huidos, donde eran ellos realengos. Pero muchos de ellos también tienen comunicación con los otros negros. Y bueno, había como una relación de comercio. Porque ellos decían, pero estos negros no. ¿Para qué yo voy a ser ese negro si ese negro no es mío? Simplemente si ese negro viene a venderme algo, le compro las vainas. Entonces también estaba ese fenómeno de negros libres por allá. También pasaba el otro tema de que, recuerden que Coro está muy cerca de Curazao, las Antillas holandesas. Y entonces pasaba que muchos negros que estaban esclavizados por los holandeses se escapaba de Curazao, agarraba un catamarán y llegaba rápido. No sé cuánto será la distancia entre Coro y Curazao, pero sé que es poca. Son unas pocas horas. Llegabas a Venezuela y ahí no te podían perseguir los holandeses. Simplemente eras ya un negro libre. Entonces, bueno, todo eso se conformaba allí y había como una población de negros libres, ex esclavos en esa zona, viviendo de cierta forma más relajados que otros negros. Sí. Incluso, tú sabes que estos negros libres, estos que llegaban desde Curazao, que llamaban loangos, se estimaban casi 1000 negros de estos loangos allí en lo que hoy es el estado Falcón. Incluso, al llegar ahí, habían unas tierras que estaban solas, para allá no llegaba nadie. Y ellos empezaron a labrar esas tierras. Bueno, ¿será que sembramos aquí? Y luego logran establecerse o se van incorporando a la sociedad, llegan a las inmediaciones de Coro, y es cuando tenemos que ellos se establecen uno de los sitios en donde se establecen es en lo que hoy se conoce como La Guinea. El barrio La Guinea, que bueno, ahí se establecieron estos negros loangos y sembraban además las tierras que cultivaban, se encontraban en un sitio llamado, Javier, Macuquita. ¿Cómo? Macuquita. Incluso me enteré que existe Macuca y Macuquita. Coño, chamo, Sendo Pueblo. Imagino que Macuca se sembraba en la yuca. Sendo Pueblo, de verdad, debe ser tremendo lugar. Si alguien nos escucha desde Macuca o Macuquita, por favor, repórtese y dé sus relatos. Seguro ahí en Macuca tienen unos terrenos nuestro amigo Ernesto Cova, alto entusiasta de Macuca. Bueno, estos negros empezaron también a cultivar en esa área y bueno, así se iban incorporando también a la sociedad, digamos, al punto de que se crea la compañía de Loangos, un cuerpo allí de milicias para organizar a estos tipos. Ah, sí, una milicia de negros libres, que esa, según entiendo, al momento de la rebelión, tenía algo así como 200 hombres en armas. Sí, un porcentaje importante. ¿Viste los números de entonces? Entonces, bueno, esta es la situación. Yo creo que esto es un bosquejo aquí chévere para ver más o menos cómo vivían los esclavos, cuál era la situación de los esclavos en Venezuela y en Coro también más específicamente. La institución de la esclavitud como institución es terrible, pero cuando nos damos cuenta más o menos con este bosquejo habían casos, bueno, excepcionales como el de Juan Nicolás. Estaban estos casos de estos negros libres y bueno, los esclavos
que estaban allí en la casa propiedad de un blanco, al que le trabajaban la tierra y también tenían en muchos casos la oportunidad de trabajar una tierra para ellos mismos. Entonces, en esta sociedad, en ese sistema que tenemos ahí, es donde se empieza a gestar la rebelión de José Leonardo Chirinos. ¿Pero por qué? Bueno, esto es, o sea, hay quien culpa que no, que eso vino por la influencia de Santo Domingo y de los franceses. No, el origen del problema, es decir, el nacimiento del mal, viene directamente desde España. ¿Por dónde? Bueno, es culpa del rey. Porque el rey lanzó una ley, o lo que se llamaba en ese entonces una Real Cédula, que era la llamada Real Cédula del 31 de mayo de 1789, que es una ley sobre la educación, trato y ocupación de los esclavos en los dominios de Santo Domingo, Puerto Rico y Caracas. Ojo, es una ley que si tú la ves desde el punto de vista de derecho colonial aplicado al esclavo, una cosa, digamos, ideal, tiene unos puntos ahí que llamaban a ciertas cosas que dentro de la relación entre esclavo y amo era una vaina que, digamos, le daba el derecho a los negros, ciertos derechos ahí. Y entonces, entre las cosas que aquí llamaba, era que, por ejemplo, los negros tenían que, o sea, hablaba de que tenía que darse al negro educación religiosa, es decir, que el negro tenía el derecho y el deber de ir los domingos a su misa. O sea, que ellos tienen que bautizar a sus negros. O sea, no podían ir por ahí siendo ateos. No, tú tienes que bautizar a tu negro, tienes que permitirle que el domingo vaya a misa porque es el día sagrado. O sea, tú no vas a tener el domingo ahí echando machete a la caña. No, el domingo él tiene que ir a su iglesia y todo eso. También hablaban de cosas como que los esclavos tenían que dormir en unos barracones que el amo debía proveerles. Son unos barracones separados por sexo donde los negros tenían que dormir con sus sábanas, con su cama, todo bien allí. O sea, tienen que tener su derecho al descanso, un descanso digno. Y también que una cosa de que tenía que proveérsele alimento directamente del amo. Y entonces esta ley también daba otro coñacito a los amos, porque era una ley que hablaba de que se iban a poner impuestos más altos por cada esclavo de casa que se tuviera, porque esta era una ley que era una preocupación de que la producción azucarera en ese entonces en las Américas estaba siendo dominada sobre todo por Inglaterra y Francia, porque los ingleses tenían Jamaica, que era básicamente una plantación del rey hecha isla, y los franceses tenían dos cosas, tenían Haití y Guadalupe, que ahí tienen ese sistema francés tan bastardo que bueno, que es el que terminó redimiendo la revolución de esclavos, donde básicamente los negros todos trabajaban en las plantaciones. Y entonces lo que pensaba aquí el rey Carlos IV era que, coño, nosotros necesitábamos aumentar la producción. ¿De qué manera? Bueno, que haya más esclavos trabajando, más esclavos dedicados al ingenio. Tú no puedes tener un esclavo en la casa. Y si lo tienes, bueno, págame para tener el derecho a tenerlo. Y de esa forma era ganar, porque de una forma podías llevar a más esclavos a que trabajaran en el ingenio, o los impuestos pagados por esclavos iban directamente al rey. Pero claro, esto, aunque no prohibía la esclavitud moderna, a la esclavitud doméstica, sí le aplicaban los impuestos, y esto hacía que, coño, que los tipos dijeran como que ya va, pero entonces tú me vas a poner a elegir entre mandar a mi esclavo de casa al ingenio o liberarlo. Es decir, tú vas a hacer que ¿quién me va a hacer mis camas? ¿Quién me va a cocinar a mí? Exacto. Coño, ¿qué bolas tienes tú? Y entonces, yo no como. Que además, con todo lo que estás comentando, con respecto a las pautas que había para el trato del negro, yo me imagino que para el blanco eso tenía que ser una aberración. Era como que, ya va, le tengo que dar comida. Adiós. ¿Cómo que este negro no puede dormir en el piso? Él puede dormir en el piso, tiene toda la vida durmiendo en el piso. Y entonces, bueno, estos tipos estaban molestísimos. Además, tú sabes, Javier, que con el tema de la educación religiosa, tienen que dar el domingo para ir a misa y los esclavos ya tenían el sábado libre. ¿Cómo? Entonces era una cosa como que, ¿qué? ¿Y esto no trabajan el sábado y el domingo y que para misa? No, chico. Los tipos estaban molestísimos por esta Real Cédula. Pero ¿qué pasa? El tema de lo que contemplaba esta Real Cédula realmente termina tergiversándose dentro de la visión del esclavo. Sí, porque la cosa se puso como un rumor de WhatsApp. Porque, sí, esto hablaba
de unas reglas para el esclavo. Es decir, reglas para que el esclavo tenga un mejor trato. Pero ojo, seguía siendo esclavo, es decir, sigue siendo dueño de un blanco, no eres dueño de tu vida. Sin embargo, esa cosa le llegó fue a los blancos y les decían que eso era una cosa malísima. Entonces lo que los negros entendieron fue, ya va, si estos esclavos, si estos blancos están diciendo que es una ley mala, que no los beneficia, ¿no será que eso quiere decir que nos está liberando el rey? Y estos negros que ninguno sabía leer, que no tenían cómo procesar información, lo que pensaron fue, coño, eso es como que nos liberaron, o sea, el rey como que nos liberó. Ese rey en Madrid liberó a los esclavos. Entonces esa vaina se empezó a correr como un rumor de WhatsApp. Como me llega, lo mando. El rey nos liberó. Exactamente. Pásalo, ruédalo. Bueno, y ahí empezaron todo ese poco de cadenas entre los esclavos y entonces estaba esta idea, navegaba esta idea por ahí. No es que los esclavos estaban molestísimos, navegaba esta idea ahí, flotaba en la visión de muchos esclavos en Coro porque además escuchaban las conversaciones de los amos. Entonces, bueno, justamente que no, estos tipos se están quejando mucho. Eso es porque, mira, nos están liberando. Entonces, incluso desde Caracas, desde el Cabildo de Caracas, llegan quejas al respecto de eso. Y que, mira, pero ¿cómo me va a decir el rey que yo no puedo golpear a mi esclavo y que yo no puedo mandar? Porque había una de estas pautas que decía que los trabajos tenían que ser acordes a la edad y sexo del esclavo. Así que mire, ¿cómo que yo no voy? Ya va. O sea, ¿cómo que yo no voy yo no puedo dejar que Nicomedes, que tiene 59 años, siga trabajando en la plantación? O sea, tú le vas a poner preso a mi negro. ¿Qué bolas tienes tú? Y de eso, y que cómo yo no puedo mandar aquí a Casildo, que tiene 7 años, a llevar la misma carga del burro. No puedo hacerlo, adiós. Entonces, estaban molestísimos los blancos con este asunto. Además, otro de los... Otro peo. Sí, otro de los peos que se une a esto es la llegada de un carajo llamado Juan Manuel de Iturbe a Coro. Ah, sí. Un nuevo recaudador de los reales derechos. Es decir, el nuevo Ceniá. El nuevo José David Cabello llegó. Llegó este carajo ahí a recaudar los impuestos en Coro. Entonces... este era un sitio, bueno, alejado y todo esto, y ahí no se estaban cobrando los impuestos desde hace muchísimos años, o no se estaban cobrando como debía ser. No había mucho control, porque, o sea, Coro era alejado de toda vaina, y además, recordemos que la cercanía con Curazao hacía mucho más fácil el contrabando. Entonces esa gente andaba por la libre, sin pagarle impuestos a nadie, mandando todo para las Antillas holandesas, relajados. Entonces llega este hombre a poner orden, y coño, si llegas a poner orden en un sitio que está acostumbrado a ser desordenado, eso causa roce. Una de las cosas más que más generaron problemas de este tema de la recaudación de impuestos fue el impuesto al cabala. El impuesto al cabala, allí es interesante revisarlo porque básicamente se trata de que cuando te desplazabas, digamos, con tu mercancía, tú traes aquí tus 3 guacales de mandarinas. Entonces, cuando vas pasando por la alcabala, básicamente te dice el señor de la alcabala: hermanazo, que llevas ahí 2 guacales de mandarina, déjame uno. Ok, dale. Impuesto al cabala. Ah, o sea, la vaina era como llevar un camión de verduras hoy por Venezuela. Tal cual es. De guerra nacional. Exactamente lo mismo. Ellos cobran su impuesto al cabala. Y entonces con la llegada de Iturbe hacen esto mucho más fuerte. Entonces los principales afectados, o uno de los principales afectados de este asunto, eran los que hacían transacciones, digamos, al menudeo, que eran estos negros libres y estos negros que sembraban sus propias parcelas y de pronto bajaban con sus saquitos de algo y tenían que dejarle algo al de la alcabala. Entonces bajaba un tipo de esto con una vaca. Mira, tienes que dejarme algo a la vaca. Ok, bueno, vamos a matar a la vaca. Le dejé algo a la vaca. Bajé a vender la vaca ya picada y no me la compran porque yo iba a vender a esta res completa y tengo que subir para atrás de nuevo. Coño, y dejarle algo al de la alcabala otra vez. Y entonces al parecer había muchos alcabaleros que llamaban, que estaban afectando a estos negros y a estos pequeños productores, digamos, para, bueno, seguir haciendo sus negocios. Es tal cual Venezuela hoy, marico. O sea, es una vaina que la razón por la cual se están encareciendo todo. O sea, se encarece el queso. ¿Por qué? Porque desde que alguien en Barinas ordeña una vaca hasta que la vaina llega el queso a Caracas, ha pasado cuántas alcabalas. No joda. Entonces, aquí no hay rey, ojo, pero están cobrando su derecho al cabala, pendiente. Esto obviamente arrechó mucho más a la gente. O sea, todos los que ya tenían esa idea de que los habían liberado y los negros libres de repente llegan con que coño, pero ¿por qué me están quitando tanto real? O sea, ¿por qué me están quitando ahora
ahora pedazos de la vaca, me están quitando queso, me están quitando cacao. Coño, vale, déjame algo. Vale, déjame vivir, ya me tienes esclavizado, ¿qué más quieres de mí? Los otros y que hermano, ya yo nadé demasiado de Curazao para acá y me vienen a echar esta vaina también, déjame vivir. Entonces, aquí es donde entramos, porque estas son las cosas que están haciendo arrechar a la gente. Y aquí es donde llegamos a José Leonardo Chirino. Sí, que, ojo, no era negro, o sea, de acuerdo a los criterios raciales, él no era negro, él era sambo. Es decir, era un hijo de entre un esclavo y una india. Entre un esclavo y una india, exactamente. Y por eso él era sambo y libre, porque la esclavitud la transmitía el vientre. Entonces, bueno, como su mamá era india, era libre, obviamente, él es un hombre libre. Este carajo, José Leonardo Chirino, era un jornalero, estos tipos que estaban ahí en la plantación también, en donde un blanco, teniendo su parcela, pues, y haciendo allí sus propios negocios, vendiendo sus cosas. Pero entonces, ¿qué pasa con José Leonardo Chirino? Que luego él se casa, o bueno, tiene hijos con una esclava que pertenece a un señor llamado José Tellería, en Curimagua. Ah, Curimagua es de hecho el pueblo donde era la origen de mi abuelo. Ah, ¿qué tal? Sí. Ah, bueno, fíjate, estamos con un local del asunto. Entonces, en Curimagua, José Leonardo Chirinos allí, bueno, tiene sus hijos con esta esclava. Y entonces él se muda a casa de este José Tellería. Entonces, digamos que este José Leonardo Chirinos trae la carga digamos, de estas cosas que comentamos hace un rato, de todo esto que está haciendo molestar a la gente. Y además tiene esta situación, bueno, ya cómo se verá en el momento, no estoy demasiado claro, pero tiene esta situación en donde él llega a casa y su mujer y sus hijos son esclavos. O sea, qué bola. O sea, Entonces, es algo ahí rarito también. No, y también está otra cosa, que al parecer era un negro inteligente, o sea, un negro que sabía leer y escribir, porque José Tellería, el dueño de la hacienda, el dueño de su mujer, por decirlo así, él lo empleaba como peón, pero también lo llevaba como compañero de viaje cuando él iba para el Caribe, porque se comerciaba mucho. Entonces, José Tellería era de los que viajaba a Curazao y también a Santo Domingo. Pero a Santo Domingo, sobre todo a la parte oriental, es decir, al actual Haití, a Saint-Domingue. Viajaba mucho para allá a comerciar sus cosas. O sea, le parecía mejor comerciar con esas islas que comerciar con España. Entonces iban para allá y al parecer por allá es que se entera José Leonardo de ciertas cosas que están pasando en el mundo. O sea, se entera primero de que ocurrió allá al otro lado del océano la Revolución Francesa. Pero también se entera de que por ahí, por Saint-Domingue, se están alzando unos negros contra el dominio francés. O sea, está empezando la Revolución Haitiana. Entonces pasan estas cosas donde los un poco negros se levantaban en armas, agarraban un montón de cuchillos, machetes, hachas, masacraban toda una hacienda, se apoderaban de la zona y seguían de hacienda en hacienda. Se enteró de eso. Y entonces agarró ese chisme y coño, esa vaina le queda en la mente. Claro, y viendo además y que, coño, escuchando las conversaciones que tienen los blancos al respecto, porque esta es la gente que lee noticias, esta es la gente que recibe noticias y correspondencia sobre todo el asunto, lo que empieza a escuchar allí son las conversaciones de los blancos diciendo, ve lo que está pasando allá en Francia, ve, mataron al rey, mataron a toda esa gente y que la república está diciendo eso. Ellos hablan y que de igualdad y felicidad y todo eso. Y ahí se les mete, coño, mira, ve, los tipos hicieron hay una república, no creen en rey, en un coño de madre, no pagan impuestos. Esto es lo que necesitamos nosotros aquí. También se une a eso el hecho de que había otro personaje con esas ideas por allí por Coro, que era el negro libre José Caridad González, que era un loango, un tipo que huyó al parecer de Curazao y llegó a Venezuela a ser un negro libre. Pero él también tenía informaciones de qué estaba pasando en Haití. Y él de hecho era parte de esa llamada compañía de loangos, esa compañía militar que habían creado para los negros libres, y se tenía acceso a armas y instrucción militar. Entonces, este carajo también tiene esas ideas, digamos, un poco cercanas a lo que pasaba en Haití, y estaba muy preocupado también por todo ese apego de las alcabalas. Entonces, bueno, se juntan estos dos y fue como tu otro programa con el pana César. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Se juntaron ahí, claro. José Leonardo Chirino tiene estas ideas. Ojo, aquí está, cuando decimos aquí que se juntan, es que hay dos personas allí en el panorama, digamos, con unas ideas allí similares. Este José Caridad González tenía la fama de ser ilustrado, era un carajo que hablaba español y que hablaba y que un excelente español,
que hablaba su idioma africano, hablaba francés. Y bueno, también al parecer tenía estas comunicaciones con estos negros rebeldes. Entonces, José Leonardo Chirinos dice, no vale, hay que traer eso para acá, esa vaina, la ley de los franceses, eso es lo que hay que traer para acá. Porque así lo empezaron a llamar, dentro de la visión de lo que ellos entendían, que era lo que estaba pasando. Mira, aquí hay que aplicar esa ley de los franceses. Entonces... No sabía qué demonios era, pero decían, hay que hacer como los franceses. Eso. No tienen idea de qué son los franceses realmente. ¿De qué se trata eso? ¿Con qué se come la ley de los franceses? Yo no sé, pero eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces, aquí empieza José Leonardo Chirinos y se comunica con dos panas suyos, que esas son las comunicaciones efectivas que tiene ahí, que es con Juan Bernardo Chiquito, es otro esclavo, y Juan Cristóbal Acosta. Y desde finales de marzo de 1795, ellos comienzan ya de una a planear, y que mira, hay que levantarnos, hay que formar un peo aquí. Empieza a plantear una rebelión. Y esto lo plantean porque ellos se van reuniendo, o sea, siempre tienen tiempo. Aunque ser esclavo es agotador, había tiempos libres. Entonces, en esos tiempos libres, aparecer con las cosas de coritos sanos, o sea, hacían sus meriendas, sus cosas de negros, meriendas de negros, o sea, se reunían allí a bailar, se ponían a hablar y se comentaban como que, coño, mira esto, vamos a levantarnos para exigir nuestro derecho porque el rey nos liberó. Se planteaban todo eso, y entonces pasaban los meses. Y ya finalmente, para el 3 de mayo, ellos planearon ya una insurrección basada en 4 puntos. Lo primero era lo de aplicar la ley de los franceses, lo que sea que eso signifique. Lo segundo era la liberación de los esclavos y supresión de la servidumbre indígena. Lo tercero, la eliminación de los tributos, estancos, demora, alcabalas y gabelas, es decir, adiós a los impuestos. Loquísimo. Y por último, algo directamente copiado de Haití, la eliminación física de la nobleza blanca. Es decir, querían matar a todos los blancos. Estos carajos se sentaron y ¿qué queremos aquí? Esto es como, mira, pero hay muchos pobres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Imprimir más dinero. Ah, bueno, plomo, esta es la solución. Entonces, ellos se reunieron y llegaron como a mira, aquí hay que traer esto de los franceses, hay que eliminar todos estos impuestos y aquí vamos a ser felices. Ellos escucharon esta vaina y que mira, ellos hablan de la máxima felicidad, de vivir viviendo. Eso es lo que vamos a traer para acá. Vive tu vida, de la alegría. Entonces, bueno, así es como a principios de mayo ellos se activan. José Leonardo Chirinos, que su jefe es don José Tellería, que es el dueño de la hacienda, este carajo se va hacia Coro a hacer su diligencia de su vaina. Sí, o sea, por cosas de negocios, hacer unas diligencias. Y a su vez, él le había dicho como que, coño, jefe, mire, aprovechando que usted se va para allá, para Coro, ¿será que puedo montar aquí un corito sano? O sea, él había montado un baile de esclavos y el dueño de los tesoros dijo, no, está bien, haz tu cosa ahí de negros, pero no vayas a joder la casa. Y entonces, bueno, él hizo su rumbita mientras el dueño no estaba. Va a ser un corito sano ahí, negros tocando tambor, tomando refresco de uva, viendo la NBA, tú sabes. Viendo la NBA. Es importante resaltar esto porque puede parecer, bueno, pero eran unos esclavos, ¿qué es eso de hacer fiesta? Esto era muy común, esto formaba parte incluso de la vida social, tanto de Coro en ese momento y de los negros, que ellos hacían sus bailes. Eso lo refleja incluso Humboldt cuando estuvo en Cumaná. Él cuenta como, no, en Venezuela en general, porque eso lo cuenta de cuando estuvo, creo que fue en una hacienda de los Tobar, que él veía como los negros, o sea, después de su faena en la vaina del café, los bichos se iban solos sin que nadie ligera para sus barracones a tocar tambor en las noches. Eso, a bailar, a tocar tambor. Y en Coro se hacía, y en los sitios en donde ellos lo hacían, incluso iban blancos a ver la vaina y a vacilar. Entonces, bueno, esto que está pasando aquí, que hace José Leonardo, que pide, mira, yo voy a hacer una fiestica aquí, no, dale. Normal. Eso es normal. Bueno, entonces, en este caso, hacen su rumbita, todo chévere, y bueno, pasa lo que tiene que pasar, los tipos se rascan. ¿Y no te ha pasado que te echas una pea de cocuy tan brutal que pasadas las 2 horas empiezas a pensar, verga, marico, tenemos que tumbar a Chávez? Bueno, eso pasó. Eso, exactamente, los bichos cayéndose a tragos ahí de pronto y que no, pero esto no pega, hermano, no, toma de nuevo y de pronto, mira, vamos a tumbar al rey, vamos a eliminar al rey, a los blancos, plomo. Dale, vamos a darle. Y bueno, fue exactamente lo que pasó, como dice Javier, ellos estaban allí en esa hacienda y de inmediato se lanzan, o sea, tiran su proclama de que ellos están rebelados y todo esto, y de inmediato se lanzan a las haciendas vecinas y ahí empieza ese parampampán, y ese parampampán es nada más y nada menos que matar a los blancos de esas haciendas y saquear las casas. Así comienza. Sí, se fueron primero a la hacienda del Socorro
y mataron al dueño, que era José Nicolás Martínez. E hirieron también a un tipo llamado Ildefonso Tellería, todo eso mientras saqueaban la casa. Luego fueron a la otra hacienda. ¿Se acuerdan que la distancia entre haciendas era amplia? Pero entonces ellos iban... Hacienda que entraba, hacienda donde mataban a alguien, donde liberaban a los esclavos, donde seguían masacrando. La siguiente hacienda fue la hacienda Barón. Ahí masacraron también a José María Manzanos. Y el mismo procedimiento. Mataban blancos, liberaban esclavos, agarraban más armas, saqueaban eso. Todo lo que se imaginen. Eso de hacienda en hacienda. O sea, fue un peo que después se terminaron devolviendo otras palestinas de Socorro a descansar. Porque el plan supuestamente era que mientras ellos iban desatando haciendas, ellos mandaron para Coro a José Caridad González, que era este miembro de la compañía de Loangos. Sí, se suponía que... ¿Qué pasa? Cuando José Leonardo Chirinos está organizando los grupos y que mira, claro, vamos aquí a saquear aquí, ustedes, él destina a Juan Cristóbal Acosta a tomar Coro y que mira, tú anda a Coro. ¿Cómo vamos para allá? Si vayan ustedes, manda alrededor de 200 hombres. Y les dice que él estaba en correspondencia con José Caridad González y que éste le dijo que al su llegada a Coro, él iba a salir con su gente a apoyarlos. Entonces, bueno, además que fueran con confianza porque Coro estaba desguarnecida, que no había demasiada defensa y todo esto. Y bueno, ahí se van estos tipos confiados para ir a tomar Coro. Mientras tanto, cuando ellos están saqueando Hacienda, los pocos que pueden huir, la gente que huye, se mete por unos caminos verdes, llegan a Coro y allí se empiezan a reunir los notables de la ciudad y todos estos blancos a planear la defensa. Incluso logran organizar 91 vecinos de la zona y 22 milicianos indios que estaban en Santa Ana, que eran de Santa Ana. Entonces, bueno, ahí tienen alrededor de 110 hombres para defender Coro de esta gente que viene bajando desde Curimagua. Entonces, bueno, ellos vienen con la confianza de que, mira, allá José Caridad González me está esperando y vamos a tomar eso. Pero la cosa es que José Caridad González llega a Coro, va a pedir las armas, y resulta que la autoridad de Coro, que era Justicia Mayor, al que le tiene que pedir las armas, él le pide las armas porque él dice que, mira, hay un alzamiento de negros, dame las armas para yo combatirlos. Justicia Mayor básicamente fue a la lógica y pensó, ya va, este es un negro que dice que no tiene nada que ver, pero viene desde allá lejos diciendo que él, con esas armas que le voy a dar yo, los va a combatir. Mira, esto es como sospechoso. Él lo que hizo fue que actuó con la lógica y no le escribió nada de ese cuento a un supuesto negro que iba a combatir a otros negros. O sea, en vez de darle las armas y de esa forma las llaves de la ciudad de la poblada, les aplicó el tratamiento de Ramón Martínez, los puso presos. Entonces, así termina preso José Caridad González en este momento y al rato viene llegando la gente de José Leonardo Chirinos al mando de Juan Cristóbal Acosta. Entonces, cuando estos tipos vienen ya el 12 de mayo en la mañana, dispuestos a tomar Coro, ve que no se les une nadie y a quienes tienen enfrente es a los blancos que van a defender la ciudad. Entonces, como que, ajá, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, bueno, lamentablemente, los blancos que sí estaban instruidos militarmente y estos negros que no tenían idea de nada, los fueron masacrando. Hubo unos que sí, que los fueron matando, otros se fueron rindiendo, otros fueron huyendo hacia los terrenos más inhóspitos. Bueno, pero en esto recordemos que José Leonardo Chirinos no está aquí. Él estaba en Curimagua todavía organizando a una gente para él ir a tomar, ir a terminar de tomar Coro, porque él confiaba con que la gente que envió adelante ya había tomado la ciudad. Entonces, después él viene bajando, relajado, después que se da este enfrentamiento en donde los negros terminaron huyendo en desbandada, él va bajando y se encuentra ese montón de gente corriendo. Dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, nos jodieron a todos. Ah, bueno, me voy para atrás. Se devuelve José Leonardo Chirinos a Curimagua y allá, ajá, ¿qué hacemos ahora? Le envía un mensaje al cacique de Pecaya, allá donde hacen el cocuy. Ah, ok. Ahí había un indio y ese cacique, bueno, él le escribe a ese cacique que mira, mano, vamos, ayúdame aquí con una gente para ir a tomar Coro y todo esto. Y el cacique de Pecaya le dijo suerte, porque el tipo ya tenía sus milicias armadas para defender la ciudad a favor del rey y de todo el asunto. Entonces, bueno, Chirinos termina huyendo. Él termina allí ya corriendo.
Mientras tanto, durante todo ese rato lo que hay es una degollina de negros. Se les iba capturando y se les aplicaba el peso de la ley. O sea, se les ejecutaba por la horca, como si fuesen unos ladrones. Por la horca, y se les descuartizaba. O sea, se cortaban las manos, se ponían en distintos puntos de la ciudad, cortaban la cabeza, se ponían en jaulas, todo eso. Chirinos estuvo huyendo cerca de 3 meses. Y el carajo terminó escondido en un sitio llamado Baragua, que eso es ya por Carora, el actual estado Lara. Se fue para allá a refugiarse donde un pana, ¿no? Sí, él está huyendo, va a la casa de un conocido, pero ya su cabeza tenía precio, le habían puesto recompensa. Entonces él llega a casa de ese conocido y ese conocido lo que hizo fue capturarlo y entregarlo para cobrar la recompensa. Lo vendió. Sí, y bueno, ahí a él lo trasladan a Caracas. Por otro lado, tú sabes que dejamos por ahí a José Caridad González, que lo habían hecho preso. Él se intenta escapar y lo matan. Coño. Entonces, bueno, José Caridad González por ahí termina muerto, asesinado. José Leonardo Chirinos lo transfieren a Caracas y le hacen un interrogatorio larguísimo y después le aplican su sentencia. Sí, al tipo lo condenaron a la horca. Se ejecutó esto el día 10 de diciembre de 1796. Se le condenó por subversivo. Lo ahorcaron en la Plaza Mayor de Caracas, la Plaza Bolívar, y se le decapitó. Su cabeza se puso en el camino hacia los valles de Aragua y sus 2 manos se colocaron en Caujarao y en Curimagua para que lo recordaran. Tú sabes que durante su interrogatorio, le hacen un interrogatorio y incluso esas son declaraciones que reposan en el archivo general. Y allí, en el interrogatorio de José Leonardo Chirinos, este señor manifiesta que él no conoce y jamás habló con José Caridad González. Que no, el jefe de esto soy yo nunca he hablado con ese señor y yo no lo conozco. Además, él dice que en su interrogatorio, que su intención era ir a Coro pacíficamente a quejarse por algunas injusticias de los amos, contar lo que habían escuchado en contra del gobierno español y especialmente pedir que cesaran algunos abusos de los recaudadores en el cobro de alcabalas. Además, dice que fueron los que andaban con él que empezaron a matar gente y que ante esto él resolvió como que bueno, vamos a terminar de tomar Coro y cuando tomaran Coro iban a llamar a los indios de Paraguaná para que la gobernaran, no a los franceses y no aplicar la ley de los franceses porque ellos no conocían a los franceses. No sabía qué carajo era un francés. O sea, José Leonardo Chirinos fue para el interrogatorio a hacerse el huevón. Y que no, mano, yo no conozco a ese señor, yo no sé nada de esto, yo no sé nada de lo que ustedes estaban hablando, yo lo que iba a hacer era este asunto. Y bueno, al final le terminan aplicando esta sentencia. Pero tú sabes que es interesante, Javier, que luego de que se da toda esta rebelión, de que, bueno, hasta el mes de junio se estuvieron capturando esclavos negros y asesinándolos. Incluso hay sentencias por allí el 17 de junio, por ejemplo, se registra que se hizo decapitar a 3 negros a golpe de cuchillo. Coño. Entonces, bueno, luego de hacer todo esto, de matar a toda esta gente, se le ordenó a Iturbe, al recaudador de impuestos, que tuviera más prudencia a la hora de recaudarlos. Incluso se le amonestó. A los indios, por ejemplo, y en el cobro de impuestos se empezó a hacer se volvió a hacer como se estaba haciendo antes, o sea, no fueron tan estrictos. Y además se eliminaron todo ese montón como de extorsiones y cobros excesivos que habían en las alcabalas. Coño, pero tuviste que matar a ese poco negro. Sí, coño, sí, es como... O sea, ¿qué costaba hacer eso antes en vez de, coño, incitar a un poco de negros a que se alzaran con toda la rechera del mundo y terminaran muertos? Es decir, ya que esto está igual que el huevón de Duque, que bien pudo haber echado para atrás la reforma tributaria esa loca, antes de que se diera este poco de protestas y matara a ese gentío. Ah, no, lo echaba para atrás ahorita que allá hay como 20 muertos. Coño, tu madre, Duque. Coño, ve, entonces, bueno... ¿Cuál es como, digamos, la conclusión de este asunto? Al final, el gobierno dijo como que, coño, pero de verdad que nos estamos como pasando con esto, ¿verdad? Sí, tenía razón. Bueno, sí. Tenía razón, pero otra cosita. ¿Has pillado medio de este relato en algún momento que esos negros hayan hablado de la palabra independencia? Para nada, no se ha hablado de independencia. Exacto. Aquí no fue una vaina independentista. Estos eran unas cosas, digamos... sin mucho fundamento, más que ciertas interpretaciones vagas de eso que se llama la ley de los franceses. Era una cosa mal organizada, con cosas vagas. Era, digamos, un movimiento muy ágrafo, porque nosotros vemos que, por ejemplo,
Miranda, igual y España, dejaron cosas escritas. O sea, Miranda tenía toda su cuestión, su plan de Colombia, loco o no, pero estaba allí escrito. Igual y España dejaron la Caromagnola americana, dejaron todo eso, o sea, como sus bases ideológicas escritas. Estos no, o sea, dejaron fue esa locura que la ley de los franceses, y era realmente algo que no tenía pies ni cabeza. Y no tenían cómo, porque, o sea, si vamos al punto, sus impulsores no eran una gente tan educada como para dejar registro de unos planes así, un plan de gobierno, nada de eso. Esto es algo comparable, viéndolo desde un punto de vista histórico, a lo que fue esa rebelión de Esparta con Roma. Esa cosa en la cual llaman la Tercera Guerra Servil, que es cuando esos montones de gladiadores se alzaron contra Roma, porque ya estaban hartos de que los mandaran a matar, a morirse. Entonces se levantaron en armas y bueno, tuvieron a Roma a pan y agua por como 2 años. Que de hecho, este Espartaco y en realidad, en general, las rebeliones de esclavos son una cosa que inspira mucho a los comunistas. Porque, por ejemplo, Espartaco con su nombre inspiró a que en el siglo XX unos alemanes acá fundaran esa cosa que se llamó la Liga Espartaquista, que fue el partido comunista de Alemania más fuerte de ese entonces. Y, de forma paralela, ya en el mediados del siglo XX venezolano, cuando los comunistas venezolanos se van a la guerrilla contra el Estado venezolano, ellos fundan una guerrilla con una guerrillera allá en Falcón, que de hecho tenía el nombre de Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos. Es decir, todo ahí confluye en lo mismo. Es decir, Chayanne se llama Elmer. Chayanne se llama Elmer, vale. Esto siendo Chayanne se llama Elmer. Pero bueno, en efecto aquí vemos que dentro del relato de los acontecimientos de la rebelión de José Leonardo Chirinos, lo que parece es como que, mira, esto es una rechera como mal canalizada, hermanazo. Muy mal, o sea, es como una protesta porque aumentaron el ferrocarril en Charallave, que terminó en un poco de gente saqueando el mercado, algo así. Exacto. Entonces, bueno, realmente esto no, bueno, no parece, y los hechos así lo muestran, un acontecimiento, digamos, previo a estas ganas de independencia o a estos movimientos de emancipación americana. Esto fue una protesta que, si vemos su naturaleza, apunta directamente a esta molestia que había por el tema de los impuestos, y por otra parte por este chisme que se fue sembrando a través del código negro de la Real Cédula que se sacó. Fueron muchos malentendidos, o sea, no fue tanto una cosa de no, que abajo el rey, hagamos una república con igualdad. No, fue un malentendido, una serie de malentendidos que desembocaron en una violencia absurda. Es decir, era más parecido a una protesta cualquiera en Venezuela actual que a un plan de gobernar la Venezuela de una forma republicana. Eso es lo que nos queda realmente para esto. Pero ¿qué le queda ahora a nuestra querida audiencia del Corito Histórico, Panadorian? Como saben, si les gustó este contenido y lo están escuchando en YouTube, porque salimos en el canal de Daniel Lara Farías, allí le puedes dar like. También te puedes suscribir al canal y vacilarte allí los otros contenidos que hay de plomería informativa y arqueología política y todas estas cosas. También, si nos escuchas a través de las plataformas digitales, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, allí nos puedes encontrar como El Corito Histórico. También te puedes suscribir y bueno, cada vez que saquemos episodios te va a salir allí la notificación de una vez. Además, activísimos este mes, porque vamos a estar ahí sacando mucho más contenido. Tenemos unos episodios, un material bastante chévere, así que tienes que estar activo por ahí. Por otra parte, estamos en www.elcoritohistórico.com, la página allí que nos administra el panita Manuel Durán. Te puedes bajar todos los episodios ahí de una vez. Así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre José Leonardo Chirinos y la rebelión de esclavos de Coro. Me quité ya.